Masejet Menachot, Daf Ainhea Mudalev 75a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Con la Menachot Anasot Bechli Teunot Shalosh Matnot Shemen, Yetzika o Blila o Matan Shemen Bechli Kodem la Asiatan. En esta primera parte, la Mishnah nos dice lo siguiente: todas las Menachot, que todos sus procedimientos se hacen en un Kli Kadosh, en un utensilio sagrado, requieren 3 aplicaciones de aceite. Y las menciono en el orden, a pesar de que en la Mishnah menciona en el orden al revés. La primera aplicación es Matan Shemen Bechli, la cual significa colocar aceite en el utensilio. Después se coloca harina y después, vamos a ver cuánto después, si de inmediato después de la colocación de la harina o otro proceso adicional, se aplica una segunda aplicación de aceite llamada belilá, mezcla. ¿Por qué? Porque después de esa segunda aplicación de aceite se mezcla el aceite con lo que había ahí. Y después se hace una tercera aplicación de aceite llamada yetzika, que se vierte el resto del aceite que queda. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah: Halot bolelan, dibre Rebi, bajajamim umerim solet. Hay un mahloket en esta segunda parte entre Rebi y Jajamim. ¿Cómo se hace la belilá? ¿Sí? La mezcla. Según Rebi, la mezcla se hace en estado de halot, de panes. Obviamente en las menajot de panes. O sea, minjat mahabat, minjat maljeshet, minjat mafé, todas esas que requieren belilá, se hace en estado de halot, en estado de panes. O sea, que la segunda aplicación se aplica sobre panes y después se mezcla. O sea, que según Rebi, primera aplicación sobre el utensilio, matan shemen bechli. Después se coloca ¿qué? Harina. Después se mezcla eso. Después se hornea. Después, una vez ya está hecho en panes, se vuelve y se coloca en el utensilio y se coloca ¿qué? Aceite y se vuelve y se mezcla. Según Rebi. Sin embargo, Jamín dice no. Belilá, la mezcla es en estado de solet. O sea que, primera aplicación de aceite. Después se coloca harina. Después otra vez se coloca ¿qué? Ahí mismo sobre la harina, la segunda aplicación de aceite y después se mezcla. Y después se hornea y después se echa el resto. ¿Sí? En esta última parte, ya no, el resto, la tercera aplicación de aceite, que en eso ya no hay diferencia. Ok. Y por último, la Mishnah nos dice: Ajalot teunot belila, urekikin meshija, keitzad moshchan, keminji beashar nejalin la koanim. En esta última parte de la Mishnah nos habla sobre minjat ma'afet tanur específicamente. Como sabemos, minjat ma'afet tanur tiene una particularidad que se podía hacer o de jalot, de panes, o de rekikin, que son obleas. Nos dice la Mishnah, cuando son panes, cuando minjat ma'afet tanur son panes, requiere el proceso de belilá, ¿sí? Como las otras menajot, minjat mahabat, minjat maljeshet. Sin embargo, cuando son rekikin, no requiere el proceso de belilá, de mezcla con aceite, sino meshija, se untan con aceite, o sea, se le colocan aceite arriba. ¿Y de qué forma? Dice la Mishnah que minji, como la letra ki. Ji, ¿qué letra ki? Griega, vamos a ver en la Gemara. Y nos dice la Mishnah sobre esto, que el resto del aceite de minjat ma'afet tanur lo comen los koanim. Si lo comen los koanim. A diferencia de las otras menajot que se hace yetzika, que se coloca el resto completo, la tercera aplicación, aquí no, porque queda mucho, porque es un log, ¿sí? Como es un log completo, entonces queda mucho, ya sea para las jalot o ya sea para los rekikin. Entonces, ¿qué se hace con eso? Vamos a ver también la Gemara que en minjat ma'afet tanur, de inmediato al principio de la Gemara vamos a ver que se nada más las primeras 2 aplicaciones, nada más. Matan shemen bechli y belilá en jalot y meshijá en rekikin. Pero la tercera aplicación no se hacía y por ende, ¿qué se hacía con esos restos? Se le daba a los kohanim. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: lemaute mayamarra papá lemaute minjat ma'afe. Mencionamos al principio de la Mishnah que todas las menajot, que todos sus procedimientos se hacen en utensilios sagrados, requieren ¿qué? 3 aplicaciones. Mashma, que hay ciertas menajot que todos sus procedimientos o parte de sus procedimientos no se hacen
en un clic a dos y por ende no van a requerir 3 aplicaciones. ¿Cuáles son esas? Dice el papá, es Minhat Mafet Tanur. Que Minhat Mafet Tanur, que puede ser Ojalot o Requiquín, ¿sí? Todos sus procedimientos no se hacen en un clic a dos. ¿Por qué no? La horneada se hace en un horno que es Hol. Entonces, no todos los procedimientos son un clic a dos y por lo tanto no va a requerir 3 aplicaciones, sino únicamente ¿qué? 2 aplicaciones. Matan Shemen Bechli y la segunda que es en Jalot, cuando es Minhat Mafet Tanur de Jalot sería Belilá. Y cuando es Requiquín sería Meshija. Muy bien. Seguimos, Rabotay. Tanu Rabanan. Vei minchat marcheshet korbaneja solet bashemen tease. Melamed sheteuna matan shemen bechli. Korbaneja legzera shava. Makan matan shemen bechli. Af lealan matan shemen bechli. Malealan yitzika belila. Afkan yitzika ublila. La Gemara nos trae ahorita una baraitara que acabamos de leer, que es la fuente para las 3 aplicaciones de aceite que requieren todas las menajot, que todos sus procedimientos se hacen ¿dónde? En un Kli Kadosh. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente que se requieren 3 aplicaciones? Le vamos a una varita. Y la varita cita el pasuk en Vaikra 2:7. Ahí el pasuk nos está hablando sobre Minhat Marcheshet. Y dice así: Vei Minhat Marcheshet Korbaneja Solet Bashemen Tease. Solet Bashemen. O sea que colocarás la harina sobre el aceite. O sea que la primera aplicación, ¿cuál es? Aceite. Así nos dice Minhat Marcheshet. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro pasuk que es previo a este. No Vaikra 2.7, sino Vaikra 2.5 y 6, que nos habla sobre Minhat Mahabat. Y ahí dice, les cito el pasú completo, Minha a la Mahabat, está hablando de Minhat Mahabat, Korbaneja Solet Belula Bashemen, ¿qué es Belula Bashemen? Belila, ¿sí? Patoto Tapitim Veyatzakta Alea Shemen, ¿qué es Yatzakta? Yatzika. Entonces, Belila es la segunda aplicación, Yatzakta es la tercera aplicación, ¿sí? ¿Cómo soy? Bueno, y hacemos una que es de la Shabbat entre uno y otro. En ambos, en Minhat Marcheshet dice Korbaneja, en Minhat Marcheshet Korbaneja, y en Minhat Mahabat también dice Korbaneja, en Minhat Mahabat Korbaneja, que es de la Shabbat, para decirte que lo que está escrito aquí va para acá y lo que está escrito acá también va para lo primero. Y por eso aprendemos de la misma manera que Minhat Marcheshet dice la primera, Matan Shemen Bechli Solet Bashemen Tease, también en Minhat Mahabat requiere la primera, de la misma manera que en Minhat Mahabat dice que Berilá y Yetzika, también en Minhat Marcheshet también requiere Belilá y Yetzikan. Aquí aprendemos que en todas estas menajot requieren estas tres aplicaciones. Matan Shemen Bechli, Belilá y Yetzika. Seguimos. Jalot Bolelan. Dibre Rebi Bejami Omerim Solet. Tanu Rabanan Solet Ulam Elamet Shen Dibre Solet. Rebi Omer Jalot Bolelan Shenemar Jalot Belulot. Ambrulov Valolach Metoda Neemar Kan Neemar Bahem Jalot. Ve'i Efshar Lebolam Kshem Jalot Ela Solet. Keitza 12, נותן שמן בכלי קודם לעשייתה ונותן שמן עליה בעולם ולעשה והופעה ופוטטה ונותן עליה שמן וקומץ. רבי אומר חלות בעולם שנאמר חלות בלולות בשמן. keitza 12, נותן השמן בכלי קודם לעשייתה ונותנה ולעשה והופעה ופוטטה ונותן עליה שמן ובעולה וחוזר ונותן עליה שמן וקומץ. אי אפשר לקמא לדרבנן לרבי מהי היא? אמר רבי שמעון בר רבי יצחק רביעית שמן היא. איך מתחלקת לכמה חלות. O que mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte, un machloket tanaim entre Rebi y Jajamim, ¿en qué estado se hace la belilá, la mezcla con la segunda aplicación de aceite? Según Rebi se hace en estado de jalot, sí, de panes, y según Jajamín se hace en estado de harina. Muy bien. Entonces la Gemara nos trae una baraita que se expande un poquito y nos explica cuál es la fuente de cada uno. Presten atención. Dice la baraita, respecto a Minhat Mahabat, en Vaikra 2.5, dice Solet Belulá Bashemen. De aquí aprendemos que se mezcla belulá con qué. La belilá se hace con qué. Solet, otra vez, Solet Belulá Bashemen. O sea, en estado de Solet se hace la Belilá. Dicen Jajamim, esta es mi fuente, Rakamá, Jajamim. Mira, aquí está la fuente de que la Belilá se hace, o sea, la mezcla se hace en estado de Solet, en estado de harina. Sin embargo, dice Rebi, no, pero por otro lado tengo mi fuente, que se hace en estado de Jalot. ¿Por qué? Porque dice el pasuk ahí en Dalet, Vaikra 2.4, Jalot Belulot Bashamen. O sea, que la Belulá Bashemen se hace en estado de Jalot, de Jalá, ¿sí? Entonces se hace en estado de pan. Viene Jajamim, le dicen a Rebi, pero un segundo. También la Jmetoda está escrito Jalot Belulot Bashemen, Jalot. Y no podemos decir que sea la mezcla de la Jmetoda se hace en estado de panes, sino tenemos que decir que es en estado de harina, ¿sí? Porque a pesar que dice Jalot Belulot Bashemen, le explico una vez, aunque la Gemara pues después lo explica, pero lo explico de una vez. Dice Rabbi Shmuel bar Yitzhak, explica así, dice, porque ¿cuánto aceite requieren la Jmetoda? Un revit de aceite nada más.
para tantos panes, si ya está en estado de panes, que ya está seco, absorbe demasiado el aceite, entonces no es suficiente aceite. Entonces seguro tiene que la aplicación de aceite tiene que hacerse en estado de harina. Se vemos, le dicen Jajamim a Rebi, a pesar que en la métoda dice halot berulot bashemen, que mashma que se hace en estado de halot, aún así decimos que ahí es que harina. Entonces de la misma manera que a pesar que en la métoda dice halot berulot bashemen se refiere en estado de harina, pues también aquí cuando dice en minhat mafe halot berulot bashemen no es en estado de halot sino en estado de harina. Sí, por lo tanto dice Jajamim se hace en estado de harina. ¿Y cuál sería el orden? El orden sería el siguiente. Escúchense, Jajamín. Primero se coloca aceite, primera aplicación. Después se coloca harina. Después se coloca segunda aplicación de aceite. Después se mezcla. Después se amasa con agua. Se le agrega agua, obviamente. Después se hornea. Hornea es, dependiendo del tipo de, si es minhat mahabat, pues se frita, si es marjeshet, ¿sí? O si es minhat mafetanur, pues se hornea. Después se divide, se parte, y después se hace la tercera aplicación de aceite, y después se hace kemitza. Así opina Jajamín. Sin embargo, Rebi dice, no, se hace en estado de halot, ¿sí? Rebi sí, se mantiene en su opinión que es en estado de halot, porque se basa en el pasuk, halot berulot bashemen. Entonces, ¿cuál es el orden? Dice, primero se le aplica aceite. Después se le aplica ¿qué? Harina. Después se amasa. Después se hornea. Después se parte. Después se le coloca la segunda aplicación en estado de pan, o sea, de pan partido. Después se vuelve y se mezcla. Y después se le aplica la tercera aplicación. Después la Gemara explica qué es el argumento de Jajamín que dicen que en la Jmetoda dice Halot Berulot Bashemen y no puede ser que es en estado de Halot. Explica lo que dijimos antes, que no puede ser porque nada más un revit, cuando hay muchos panes y secos, cuando ya está horneado, mejor dicho, absorbe todo. Entonces tenemos que decir que es en estado de harina. Seguimos. Halot teunot beilá urkikim meshicha. Tana banan halot berulot ולא רקיקים בלולים שיכול ולא דין הוא. ומה חלות שאינן טעונות משיכה טעונות בעילה? רקיקים שטעונים משיכה אינו דין שטעונים בעילה. תלמוד לומר חלות בלולות ולא רקיקים בלולים. רקיקים משוחים ולא חלות משוכות שיכול ולא דין הוא. ומה רקיקים שאינן טעונים בעילה טעונים משיכה? חלות שטעונות בעילה אינו דין שטעונים משיכה. תלמוד לומר רקיקים משוחים ולא חלות משוכות. מהי תלמודה? אמר רבא לא להשתמט ולכתוב חלות משוכות ורקיקים בלולים. Ok. Ahorita la Gemara, se enfoca en la última parte de la Mishnah, que nos dice que las minhat mafetanur sabemos que se puede traer en estado de halot, panes, o en estado de rekikin, de galletas, de obleas. Y nos dijo la Mishnah, cuando es halot, cuando es panes, ahí sí requiere lo que es belilá bashemen, la mezcla con aceite. Y cuando es rekikin, obleas, ahí decimos que ¿qué? Ahí no es mezcla con aceite, sino meshijá, se untan con aceite, meshijá, ¿sí? Ahorita la Gemara nos trae una baraita que nos trae las fuentes para esto. O sea, ¿cómo sabemos que lo que es halot requiere belila y lo que es rekikin requiere meshijá, ¿sí? Se nos trae la Gemara nos trae una baraita que nos trae la fuente para esto, que es la baraita que leímos. La baraita dice lo siguiente, mira, en Vaikra 2:4 está escrito, un segundito. Sí. La baraita nos trae un pasuk en Vaikra 2:4 que nos dice halot. El pasuk dice halot belulot. ¿Sí? Mashma que las halot son las que requieren que belulot, belila. Y no los rekikin y los rekikin no requieren que belila. Y es importante aprender esto porque uno hubiese pensado que hay un calvajomer. Sí, halot que no requieren meshijá requieren belilá. Entonces rekikin que requieren meshijá, kolshin que van a requerir que también belilá. Kamashman, por eso decimos no, halot, belulot, nada más halot requieren belilá y no rekikin requieren belilá. Primera parte de la varita. Segunda parte de la varita, al revés. Está escrito en la pasuk ahí, en el pasuk en Vaikra 2:4. Rekikin, meshujin. Rekikin, obleas, untadas con aceite. De aquí aprendemos que nada más los rekikin requieren que meshijá y las halot no requieren meshijá. ¿Por qué necesito esto? Porque uno hubiese podido hacer un calvajomer. Si rekikin no requieren belilá y si requieren meshijá, pues halot que requieren belilá, kolshikin que van a requerir que meshijá. Kamashvano, rekikin nada más requieren meshijá y no halot requieren meshijá. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que efectivamente, cómo aprendemos estas dos cosas que
cuando el pasuk dice jalot berulot, es nada más jalot berulot y no rekikin berulim. Y cuando dice rekikin meshuchim, es nada más rekikin meshuchim y no jalot meshuchim. ¿Cómo aprendemos? Dice Rabba, te voy a explicar. Porque en todos lados de la Torah, ¿sí?, que se menciona jalot, siempre se menciona con belulot. Y se menciona rekikin, siempre se menciona con meshuchim, ¿sí? Y si efectivamente hubiésemos dicho que jalot se puede hacer meshijá y rekikin se puede hacer beilá, pues el pasú, la Torah por lo menos debería mencionarme en uno de los lugares que jalot meshijá, meshuchim y rekikin berulim. El hecho que siempre mencione jalot, berulim, berulot y rekikin meshuchim, mashma que siempre es cada uno, que nada más jalot requiere beilá y rekikin requiere meshijá. Ok, seguimos. Keitzad Moshchan, Kemin Ki Beashar, Nehal Bejule. Mai Kemin Hi, Amarav Kana, Kemin Hi Yevani. Mencionamos que en la Mishnah cómo se unta los rekikin. Mencionamos en la Mishnah como la forma de Ki, que es Ki. Dice la manera no, como la letra Ki, Hi, Yevani, griega. Seguimos. Tano Rabana Mincha, Ba Mechza Halot, Mechza Rekikin, Mevilo, Kshemen Bechotzeu. Chetzio Lehalot, Chetzio Rekikin. בחלות בו אלינו רקיקים מושכן, ומושך את הרקיק על פני כולו, והשאר השמן החזירו לחלות. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר, מושכן כמנחי ושאר השמן נאכל לכהנים. Además nosotros una baraita que nos dice lo siguiente, si recuerdan, mencionamos anteriormente la opinión de Rabbi Shimon en Daf Samech Gimel Amud Bet, en el Daf 63b, que él mencionó que cuando uno dice voy a traer Minjat Mafet Tanur, según Tanakama puede traer o Jalot o Rekikin. Rabbi Shimon dice no puede traer también mitad Jalot y mitad Rekikin, ¿sí? Entonces, según esa opinión de Rabbi Shimon, ¿cómo se hace respecto a la aplicación del aceite? Cuando traes, en este caso que traes minjá de jalot y mitad de rekikin. Entonces la Gemara trae una baraita que nos dice que una minjá que viene mitad de jalot y mitad de minjat mafetanur que la traes mitad de jalot y mitad de panes y mitad de rekikin, mitad de oleas, ¿sí? Tienes que traer un log shemen completo y lo divides. Mitad lo usas para jalot y mitad para rekikin. Las jalot le haces belila. Y los rekikin lo haces que meshija, ¿sí? Y respecto a los rekikin, le aplicas aceite en todo, ¿sí? Y lo que queda lo echas para las jalot. Aclaro, esta opinión de la baraita, antes de seguir, discute con nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah dice que nada más se hace como una forma de ki, y aquí dice que se unta en toda la parte. ¿Sí? Segunda opinión, Rabbi Shimon ben Yehuda, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, no, que el untamiento que hacen rekikin no es en todo, sino que minji se hace como una forma de ji, como nuestra Mishnah. Y el resto del aceite no se coloca en halot, sino lo comen los kohanim, como dice esta opinión es exactamente como nuestra Mishnah. Seguimos Taneida, rekikim abaim bifnei atzman, mevi log shemen umoshchan vechozer umoshchan ad sheichle כל שמן שבא לו. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, מושכן כמנחי ושאר השמן נאכל לכהנים. Ahorita en esta baraita nos habla sobre la meshijá de minjat mafe, que toda es rekikin. Minjat mafe tanur, que toda la traes de rekikin. La baraita dice lo siguiente. Cuando uno trae rekikin, como minjat mafe tanur, trae log shemen, le unta los rekikin, y vuelve y unta hasta que se le acabe ¿qué? Todo el aceite. No como nuestra Mishnah que dice que unta nada más que minji y el resto los kohanim. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Yehuda, no Rabbi Shimon, dice no, se unta como que minji y el resto lo comen los kohanim, como dice nuestra Mishnah. Seguimos un poco más. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah, con la menajota naasot bechli teunot petita. Dice la Mishnah, todas las menajot todos sus procedimientos se hacen en un kli, ¿sí? En un kli kadosh, requieren ¿qué? Petita, que sea roto en pedazos. Vamos a ver exactamente cómo es el proceso de petita. Vamos a ver eso en la próxima Mishnah. No creo que vamos a alcanzar esto en esta clase, sino en la próxima clase. Pero de todas maneras nos dice la Mishnah, repito, todas las menajot que se hacen, todos sus procedimientos en un kli kadosh, requieren ¿qué? Un segundito. Perdón, aquí dice un segundito, Mejilá. Un segundito. Sí, repito, dice la Mishnah, todas las menajot que se hacen en un utensilio requieren ¿qué?
petitá. Petitá, traducción literal, es que sea roto en pedazos. Pero vamos a ver exactamente cuál es el procedimiento de petitá en la próxima Mishnah, o sea, en la próxima clase. No vamos a alcanzar en esta clase. Dice la Gemara, Lemaut emay. Amar papá Lemaut shte alechem velechem apanim. Cuando decimos que todas las menajot, dijimos en la Mishnah que todas las menajot, que todos sus procedimientos se hacen en un kli kadosh, requieren ¿qué? Petitá. ¿Qué nos viene a excluir? ¿Qué caso no es así? Dice, no, dos casos. Shte alechem de Shavuot y lechem apanim. ¿Qué? Que no todos sus procedimientos se hacen en utensilios sagrados. Hay parte que no. ¿Cuál? La horneada. Se hace en un tanur, así dice la papá, como mencionamos también antes, que se hace en un tanur hol, que no tiene santidad. Entonces, por eso no va a requerir petita. ¿Ok? No va a requerir este procedimiento. Seguimos. Tanu Rabbanan patot ota pitim minja. Le rapot kola menajot de petita. יכול שאני מלבח שתי הלחם ולחם הפנים, תלמוד לומר אותה. ויצקתה שמן מנחה, לרבות כל המנחות ליציקה, יכול שאני מלבח מנחת מאפה, תלמוד לומר עליה שמן. הוציא את החלות ולא הוציא את הרקיקין, תלמוד לומר היא. מהי תלמודה עמה להוציא מנחת כהנים? אמר רבה, איזה הוא דבר שצריך שני מיעוטים, ואומר, זו מנחת מאפה. Y con esto acabamos para hoy. La Gemara nos trae una baraita que nos trae una fuente para lo que mencionamos de la Torah. La verdad es lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra 2.6 que dice sobre Minhat Mahabat. Vaikra 2.6. Patot ota pitin minha. ¿Sí? Así dice el pasuk. El pasuk completo. Patot ota pitin veatzakta alea shemen minhai. ¿Sí? Abreviado. Patot ota pitim minha. La palabra minha está extra. ¿Sí? Para enseñarte que todas las menajot requieren ¿qué? Patot ota pitim. Todas las menajot requieren ¿qué? Petita. Inclusive ¿qué? Minhat Maafe Tanur. Uno hubiese pensado que esa palabra minjat viene a decir que no nada más minjat mahabat, sino todas las minajot requieren petita. Uno hubiese pensado, bueno, también shte alechem y lechem apanim. Dice, no, está escrito patot otá. Otá piti, mashma, otá que es miut. Para decirte que dafka otá, dafka minjat mahabat y no otra. ¿Qué te viene a excluir? Lechem apanim y shete ha lechem. Ok, sigue diciendo el pasuk. Veyatzakta alea shemen minjahi. Veyatzakta shemen minja. Aquí también la palabra minja está extra respecto al shemen para decirte que todas las menajot requieren que yatzakta, requieren que, muy bien, yetzika, ¿qué aplicación de aceite es? La última, muy bien. Sí, uno hubiese pensado, bueno, todas las menajot pues también minjat mafetanur. Dice no, está escrito veyatzakta alea, alea mashma que es que miut, ¿sí? O sea, aquí decimos que ¿qué? Queda excluida minjat mafetanur. Alea queda excluido uno. ¿Cuál minjat mafetanur? Uno dice, pensaba, bueno, nada más jalot de mafetanur. Pero requiquín, ya no, porque alea nada más te excluye una. Dice, bueno, está escrito otro miut. Exactar a shemen minja hi y no otro. Entonces, ¿cuál es ese segundo miut? Para decirte que también requiquín. Muy bien. ¿Sí? O sea, hay dos miutín respecto a la yetzika. ¿Sí? Alea y hi. ¿Sí? ¿Quién te dijo que estos miutines para excluirte minjat ma'afet tanur, ya sea halot, ya sea rekikin? Puede ser que los miutim de Yetzik, que está escrito sobre Yetzika, la última parte de la baraita, es para excluirte minjat kohanim. Dice no, dice Rabá, no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿cuántos miutim dijimos que hay? Dos. ¿Cuáles son? Alea y la palabra hi. Si hubieses nada más para decirte que minjat kohen, si es nada más para excluirte minjat kohanim, debería ser suficiente que te excluya que solo uno. ¿Por qué tienes que excluir dos? Mashma que estamos hablando de un tipo de minja que tiene dos opciones. ¿Cuál es esa? Minjat mafetanur, que tiene o halot o rekikin. Entonces, que puedes traer halot y puedes traer rekikin. Entonces, por eso, cuando dice aquí respecto a la yetzika, alea y la palabra hi, que son dos exclusiones, seguro te viene a excluir ¿qué? Te viene a excluir minjat mafetanur, halot y rekikin. Pero de todas formas, de la primera parte de la baraita, sí vemos claramente que patot ota pitim, minja, la palabra minja te incluye todas las menajot, y ota, que ahí sí hay un solo miut respecto a la primera parte, hay un solo miut, te viene a excluir ¿qué? Te viene a excluir los shte alechem y lechem apanim, que eso ¿qué es? Que eso sí queda excluido, como vimos como dijo Rapapá en la Mishnah, que únicamente todas las menajot que se hacen, todos sus procedimientos en Kli Kadosh requieren petita, pero las que no se hacen todos sus procedimientos en Kli Kadosh, o sea, shte alechem y lechem apanim, que el horno no es, como explicó Rapapá, quedan excluidas. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la baita, patot ota
pitim, minja. De minja incluimos todas y la palabra ota excluimos shte alechem y lechem hapanim. En realidad tenemos que acabar hasta la próxima Mishnah, pero como ya se nos hizo el tiempo, vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.